El portavoz de la Casa Blanca insultó a la madre de un periodista. Actualmente en Estados Unidos suceden cosas antes impensables. Hoy vamos a ver esto, vamos a verlo de inmediato. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, publicó el 20 de octubre mensajes de texto con S.V. Date, periodista del Huffington Post. El periodista Date preguntó por mensaje de texto a la portavoz Karoline si Trump conocía la importancia de Budapest, tras anunciar su reunión allí después de hablar con Putin. También preguntó si habían considerado la razón por la que Ucrania podría oponerse a este lugar y quién había sugerido Budapest. Pero Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, respondió de inmediato y de manera breve. Sí, lo decidió mi mamá. La portavoz de la Casa Blanca le hizo una broma pesada al periodista. Luego, el periodista Date preguntó si le parecía gracioso. Karoline respondió, lo gracioso es que te consideres prensa. Después, la portavoz Karoline le envió un mensaje al periodista Day, llamándolo un provocador de tendencia izquierdista, y le respondió que dejara de enviar preguntas falsas, tendenciosas y absurdas por mensaje. Estos no son memes de comunidades, sino mensajes reales que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline, publicó de su charla con el periodista Day. Cosas que hace apenas 5 años eran impensables están ocurriendo por todas partes. Incluso insultan a las familias. En Estados Unidos siguen las críticas, pero el gobierno de Trump no parece preocuparse. El reportero Date recibió insultos personales el día 16 y también el día 20 por parte del portavoz del Departamento de Guerra de Estados Unidos. El reportero Date El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Pannell, respondió, sí, mi mamá me lo compró, así que recibió insultos personales de altos funcionarios del gobierno 2 veces. Por supuesto, el Huffington Post es considerado uno de los principales medios en línea de tendencia progresista en Estados Unidos. Desde que apareció Trump, este medio publica casi a diario artículos criticándolo o burlándose de él. Algunas columnas calificaron a Trump de dictador moderno, señalando que era un ataque emocional que superaba la crítica mediática. Huffington Post ha sido criticado por citar informes de otros medios, considerándose más curador de noticias que medio de comunicación. Por eso, los conservadores desconfían de Huffington Post y los seguidores de Trump lo llamaron fábrica de noticias falsas y lo hostigaron abiertamente. Aunque un medio sea criticado, un portavoz presidencial no debía hacer comentarios tan ofensivos. Si la pregunta del periodista le resultaba molesta, bastaba con refutarla con argumentos. Sin embargo, la Casa Blanca rebajó el nivel de la conversación al de una pelea callejera en un instante. Por eso, este incidente se percibe como un asunto que va más allá de la cuestión de la parcialidad política. Y en Estados Unidos, mucha gente está reaccionando diciendo que, aunque todo tenga un límite, esto ya es demasiado. Al final, esta controversia no es simplemente una confrontación entre Trump y los medios, sino que se ha convertido en un caso simbólico que muestra hasta dónde puede caer la dignidad del discurso público y el nivel político. Recientemente, el gobierno estadounidense parece estar intentando controlar a los medios de comunicación. Pete Hegseth, exsecretario de Guerra de Estados Unidos, pidió a periodistas del Departamento de Guerra firmar un compromiso el 13 de octubre para cubrir al gobierno aprobado por Estados Unidos. Les pidió que limitaran sus reportajes y que firmaran una carta de compromiso. Por esto, el grupo de periodistas del Departamento de Guerra protestó fuertemente, diciendo que era un intento de bloquear el acceso del público a la información. Varios medios rechazaron el control y el compromiso, devolvieron credenciales y salieron de la sala. Los periodistas dijeron que era un día oscuro para la libertad de prensa. Esto no solo lo hicieron los medios progresistas, sino que también los medios conservadores rechazaron la exigencia de firmar el compromiso y se retiraron. Fox News, Newsmax y The Washington Times también rechazaron firmar el compromiso. Hasta el 14 de octubre, solo One American News, favorable a Trump, expresó intención de firmar el compromiso. El ex portavoz del Departamento de Guerra, Sean Pannell, respondió a la protesta de los periodistas diciendo en un comunicado que las directrices proporcionadas a los medios acreditados simplemente reafirman los mismos estándares que ya existen en todas las demás bases militares de Estados Unidos. Añadió que estas directrices son básicas y de sentido común para proteger información sensible, así como para garantizar la seguridad nacional y la de todos los que trabajan en el Departamento de Guerra. Luego, el Departamento de Guerra reforzó el control sobre su personal. El ministro de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el 21 de octubre que empleados del Departamento de Guerra pidan permiso antes de contactar a miembros del Congreso o funcionarios relacionados. Esto se interpreta como una medida destinada a bloquear, fundamentalmente, cualquier declaración externa de los empleados internos. Según la agencia Reuters, en un memorando interno redactado ese día, el ministro Hegseth señaló que el Departamento de Guerra depende de una asociación cooperativa y estrecha con el Congreso para lograr sus objetivos legislativos, y especificó que, para garantizar la eficacia de esta asociación, toda comunicación con el Congreso debe estar coordinada y ser coherente con el mensaje oficial del Departamento de Guerra. A simple vista, parece un documento administrativo que enfatiza la coherencia en la comunicación interna de la organización.
pero varios análisis señalan que detrás de esto hay una clara intención de control por parte del gobierno. Sean Parnell, portavoz del Departamento de Guerra, aclaró que la medida solo busca revisar procedimientos internos y no limitar el acceso del Congreso a la información ni restringir destinatarios. Sin embargo, los empleados internos del Departamento de Guerra y los medios de comunicación lo están interpretando de manera completamente diferente. Según funcionarios internos, esto busca que las altas esferas controlen lo que se dice, y ahora oficiales y empleados civiles deberán pedir permiso para informar u opinar ante el Congreso. Manifestaron preocupación porque una palabra mal dicha podría causar represalias o castigos. Esta medida es grave y no es solo un problema de procedimiento. El Departamento de Guerra ya había exigido a los periodistas desde hace un mes que firmaran un compromiso de no informar datos no autorizados, aunque no fueran confidenciales, y se produjo una situación sin precedentes en la que se retiraron las credenciales de acceso a los medios que se negaron a firmar. Por esto, medios como Associated Press, Cable News Network, The New York Times y The Washington Post salieron de la sala de prensa del Pentágono y anunciaron que declararían este día como oscuro para la libertad de prensa. Esta vez, también los funcionarios y militares fueron controlados, no solo los periodistas. Un experto militar estadounidense advirtió que la represión del gobierno de Trump a medios y declaraciones de empleados internos es muy peligrosa en una democracia. Él advirtió que el hecho de que los empleados del Departamento de Guerra informen a los congresistas sobre políticas o asuntos presupuestarios está legalmente protegido, y que someter esto a un procedimiento de aprobación previa parece un intento del Poder Ejecutivo de debilitar la función de supervisión del Poder Legislativo. Ante estas medidas, en el gobierno de Washington han surgido muchas críticas señalando que el gobierno de Trump está reforzando el control militar letal para establecer una red de bloqueo mediático dentro del Poder Ejecutivo. En una situación donde la polémica sobre la libertad de prensa ya se había intensificado por los comentarios de la portavoz de la Casa Blanca, Neoma, la opinión pública reacciona diciendo que el gobierno estadounidense ha entrado en un sistema que bloquea las críticas, ya que el Departamento de Guerra nuevamente parece estar silenciando a sus empleados internos. Les informaré sobre noticias de Estados Unidos. El cierre del gobierno lleva más de 20 días. La diferencia de opiniones entre los republicanos y los demócratas es demasiado grande. Los demócratas siguen exigiendo que se apruebe el presupuesto para Democrat Care, mientras que los republicanos lo están rechazando. Aunque intentan aprobar el presupuesto provisional, sigue habiendo muchos votos en contra y lo rechazan por 11ª vez. Por eso, dentro del Partido Republicano, se está discutiendo la posibilidad de activar la opción nuclear, que eliminaría el requisito de 60 votos necesarios para aprobar el presupuesto en el Senado. La opción nuclear cambia temporalmente las reglas del Senado para aprobar un proyecto con mayoría simple. La última votación fue 50-43. Si convencen a un senador más, aprueban el presupuesto con la opción nuclear. La gran diferencia entre demócratas y republicanos impide resolver el cierre del gobierno. En varios lugares, los daños por el cierre del gobierno aumentan poco a poco. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó daños económicos semanales de 21 billones de wones, los cuales probablemente aumentarán. Sin embargo, parece que el presidente Teo Young-pyo está apuntando a esto. La administración de Teo Young-pyo está haciendo esto porque el presupuesto no ha sido aprobado en el Congreso. Está cortando el apoyo presupuestario federal a los estados donde el apoyo al Partido Demócrata es fuerte. La administración de Teo Young-pyo suspendió unos 40 billones de wones en apoyo federal para más de 200 proyectos en estados pro-demócrata. El estado de Nueva York será el más afectado. Se suspendió la construcción del túnel del río Hudson, apoyada por el gobierno federal. También se suspendió el apoyo presupuestario para proyectos de expansión de transporte y reconstrucción eléctrica. Aunque levanten el cierre, envían cartas a gobiernos locales diciendo que será difícil compensar retrasos y buscan que la situación nacional les favorezca. El presidente Teo Young-pyo planeaba aprovechar para despedir funcionarios. Como quería antes, Reo Selvo-Teu, director de presupuesto de la Casa Blanca, dijo que despedirían a más de 10.000 empleados. Hasta ahora, alrededor de 4.100 empleados de 8 departamentos federales, incluidos el Departamento de Tesoro, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación y el Departamento de Comercio, han recibido notificaciones de recortes presupuestarios. Así, la serie de medidas de la administración Teo Young-pyo no se interpreta simplemente como una disputa presupuestaria o un tema de eficiencia administrativa, sino como una tendencia hacia la concentración de poder y el fortalecimiento del control en todo el gobierno. La actitud hostil hacia los medios, las restricciones a las declaraciones de los empleados internos y la presión política, utilizando el cierre del gobierno como palanca, han puesto nuevamente en el centro de la controversia el estilo de gobierno de Teo Young-pyo. En particular, en los círculos políticos de Washington, se analiza que estas medidas son acciones estratégicas para reprimir preventivamente a las fuerzas de descontento político antes de las elecciones de medio término del próximo año. De hecho, en los alrededores de la Casa Blanca circula abiertamente la opinión de que el caos actual no es desfavorable para Teo Young-pyo. En definitiva, actualmente no sería exagerado decir que Estados Unidos no solo está en un estado de parálisis administrativa, sino también en un cierre político en el que la tensión es extremadamente alta en la política, los medios y toda la administración. La situación actual de Estados Unidos no parece ser como antes. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.